¿Alguna vez has llegado a un taller de impresión con una imagen descargada de Google y el impresor te dice, eso en grande se va a ver horrible? Este video es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo buscar y descargar imágenes gratis en buena resolución y listas para imprimir en gran formato, sin que queden pixeladas, borrosas o con cara de Minecraft. Esto es algo que vemos casi todos los días aquí en Icon Impresiones, así que quédate hasta el final porque eso te va a ahorrar plata, tiempo y vergüenzas. Además, te compartiré 3 secretos que los diseñadores profesionales no quieren que conozcas. Y ojo, no necesitas ser diseñador y mucho menos pagar bancos carísimos de imágenes. Hola, soy Freddy, esto es Icon Impresiones y aquí hablamos de diseño gráfico enfocado a impresión real, de la que sale en lona, vinilo y pendones, no solo en pantalla. Así que vamos paso a paso. Error número 1. Buscar una imagen, dar clic derecho y guardar como, y creer que eso sirve para imprimir en grande. Google no es un banco de imágenes, es solo un buscador. La mayoría de esas imágenes están comprimidas, pequeñas o hechas solo para redes sociales. Una imagen bonita en el celular, como las que encuentras en Pinterest, no significa una imagen imprimible. Antes de buscar imágenes, tienes que entender solo 2 cosas. Primero, tamaño en píxeles. ¿Qué es el tamaño en píxeles? Cualquier imagen que encuentres tiene 2 dimensiones, ancho y alto. Esas dimensiones en tu computador están representadas o medidas en píxeles, no en centímetros ni pulgadas como lo hacemos en el mundo real, aunque sí existe una equivalencia que más adelante te comparto. Y segundo, la resolución real para impresión. Este dato te habla de la cantidad de puntos o píxeles que hay por pulgada cuadrada en una imagen. Es decir, a mayor número, más nítida, y a menor número, más difusa o borrosa. Para impresión en gran formato o en plotter, lo que manda no son los megabytes, sino el tamaño en píxeles. Por ejemplo, una imagen de 800 por 600 píxeles ampliada a 1 metro queda como cuando le haces zoom a una foto vieja del Facebook. Ahora, ojo a esto, porque aquí viene algo importante. Yo no te voy a decir, no uses Google. El problema no es Google, el problema es usarlo mal. Entramos a Google, buscamos nuestra imagen. Yo voy a buscar paisajes lujosos. Aquí le decimos que nos muestre solamente imágenes. Y aquí ya nos está mostrando imágenes con ese título. Pero tranquilo, aquí todavía no vamos a descargar nada. Dejemos el acelere. Aquí nos está mostrando imágenes de todos los tamaños. Si yo hago clic en cualquiera de ellas, me muestra aquí la imagen y aquí me está diciendo de qué tamaño en píxeles es. 474 por 811. Es una imagen pequeña. Si me hago aquí, también me muestra la imagen y me dice que es de 800 por 534. Son imágenes pequeñas que no sirven, no son adecuadas para imprimir en plotter. Entonces vamos a utilizar las herramientas. Aquí es donde casi nadie entra. Herramientas. Hacemos clic y le decimos que nos muestre por tamaño. Por defecto nos está mostrando cualquier tamaño. Le vamos a decir que nos muestre las imágenes grandes. Entonces, conservando el mismo nombre de paisajes lujosos, ya nos empieza a mostrar imágenes de mejor calidad. Si yo hago clic aquí, entonces ya me está diciendo que esta imagen mide 2227 por 980 píxeles. Esto ya es una imagen más cercana a una imagen grande que se deje imprimir sin problema. 1280 por 720. Pero ojo, este es solo el primer filtro, no es el filtro definitivo. Haciendo la búsqueda con este filtro que estamos utilizando, tienes acceso a imágenes grandes, pero que digamos que más o menos se pueden imprimir sin perder calidad, sin
sin perder resolución hasta más o menos un cuarto de pliego aproximadamente. Ya de ahí para allá, de ahí en adelante, se empiezan a pixelar. Si este tamaño no es lo suficientemente grande para lo que estás buscando o lo que deseas imprimir, quédate porque te voy a mostrar entonces la forma pro de hacerlo. Bueno, entonces esta es la parte que casi nadie utiliza y aquí ya te estás metiendo en ligas mayores. Así es como buscan las imágenes los profesionales. Entonces vamos aquí de nuevo a herramientas y en vez de decirle que tamaño grande, mediano, vamos aquí hasta donde dice búsqueda avanzada. Aquí ya comienzas a trabajar de manera profesional, búsqueda avanzada. Hacemos clic y se nos abre este cajetín. Aquí nos está diciendo que puedes buscar todas las palabras, o sea, todo lo que diga paisajes lujosos. Entonces él te va a buscar esta palabra paisajes y esta palabra lujosos. Puedes buscar por la frase exacta. Entonces la metes entre comillas y si solamente quieres que te busque flor de escarcha, por ejemplo, entonces metes la palabra completa, la frase completa en comillas y él solamente te va a buscar imágenes que tengan ese nombre con esa frase exacta, cualquiera de estas palabras. Entonces tú puedes ponerle que busque paisajes o que busque lujo o que busque cascadas o que busque aire libre o que busque río, playas. Entonces si lo quieres hacer así, después de cada palabra le colocas esta palabrita aquí, or. Entonces colocas, por ejemplo, en el ejemplo, árboles or, yuyos or, hierbas. Entonces él te va a buscar todo lo que contenga árboles, todo lo que contenga la palabra yuyos, todo lo que contenga la palabra hierbas. ¿Sí? Entonces aquí ya empiezas tú a jugar de manera profesional exactamente qué nombre estás buscando, qué quieres buscar. Esto en cuanto al nombre. Ahora vamos a mirar el tamaño. Aquí vamos a tamaño de imagen y aquí lo tenemos porque la búsqueda anterior la hicimos en grande, entonces aparece aquí por defecto en grande. Entonces yo hago clic en esta flechita y me voy bajando con el mouse y mire que aquí me muestra mayor que. Imágenes mayor que 800 por 600, imágenes más grandes que 2 megapíxeles, imágenes más grandes que 8 megapíxeles, imágenes más grandes que 12 megapíxeles, que 15, vamos hasta imágenes más grandes que 70 megapíxeles. Entonces aquí ya estamos diciéndole a Google que nos muestre imágenes de muy buen tamaño. Algo que debes tener en cuenta es que entre más grande busques la imagen, pues obviamente va a ser más escasa. Entre más pequeña la busques, vas a encontrar muchas más imágenes con ese nombre y entre más grandes la busques, pues la búsqueda va a ser más poquita, más poca cantidad de imágenes porque, pues como te explicaba al comienzo, Google su razón de ser no es ser un banco de imágenes, su razón de ser es ser un buscador. Entonces también hay que ser, pues como digamos, prudente con el tamaño. Yo normalmente cuando es para impresión en gran formato, o sea, cuando vamos a imprimir algo en el plotter, yo busco en este rango de más de 4 megapíxeles y voy viendo si, o me subo digamos hasta 8 megapíxeles y veo que me muestra muy poquitas, entonces hago la misma búsqueda pero con 6 megapíxeles y juego como en este rango de 4 megapíxeles a 10 megapíxeles cuando es para impresión, por ejemplo, para imágenes para un mural, que vamos a hacer algún mural, entonces ya estamos buscando por este orden de más grandes que 10 megapíxeles. Entonces hagamos el ejercicio, por ejemplo, con esta de más grande de 10 megapíxeles. Entonces estamos buscando paisajes lujosos más grandes que 10 megapíxeles y aquí le damos búsqueda avanzada. Entonces aquí nos arroja estos resultados. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen tiene 5600 por 3737 píxeles, normalmente para un mural, o sea, para una pared, para una impresión que vamos a llenar una pared con esa imagen, podemos trabajar con una imagen de esta medida, 5600 píxeles, esa es la medida del ancho, por 3737 píxeles de altura. Una imagen de esas nos puede servir para un mural. Obviamente si es para imprimir un afiche, si es un afiche tamaño pliego o algo, con mayor razón nos puede servir una imagen de ese tamaño. Entonces veamos esta por ejemplo,
Esta imagen dice que tiene 6000 píxeles de ancho por 3989 píxeles de altura. Es una imagen muy buena. ¿Cómo la descargo? Yo le doy clic derecho en la imagen y le digo abrir imagen en una pestaña nueva. Todavía no le hago desde aquí grabar porque muchas veces la graba pequeña. Entonces yo le digo abrir imagen en una nueva pestaña, damos clic, él me abre aquí la imagen. Entonces para comprobar que la imagen que me está abriendo aquí concuerde con esta medida que él me está diciendo, entonces yo pongo el mouse aquí y él me dice aquí que la imagen mide, 6005 por 3989. Entonces ya abro esta pestaña y mire, me la está mostrando en toda la pantalla y me habilita la lupa. Mire que aquí estoy viendo el signo de más. Si yo hago clic, él me muestra la imagen a su tamaño real. Entonces, como pueden ver, es una imagen muy grande. Mire que tengo que hacer paneo para poder abarcarla completa. Tengo que hacer paneo para poder abarcar la imagen completa en la pantalla del computador. Entonces, este tipo de imágenes sí se dejan imprimir con buena calidad prácticamente a cualquier tamaño. Más adelante te voy a revelar una herramienta que te será muy útil para saber exactamente qué dimensiones de imagen debes buscar de acuerdo al tamaño al que quieres mandar a hacer la impresión. Entonces, más adelante en el video te voy a regalar una tabla donde podrás encontrar esas equivalencias. O sea, dependiendo del tamaño al que tú quieres imprimir la imagen, de cuántos píxeles la debes buscar. Bueno, quiero también mostrarte otros valores con los que puedes hacer la búsqueda avanzada que te pueden ser de mucha utilidad. Entonces volvemos aquí a herramientas, volvemos a búsqueda avanzada. Puedes también buscar por la proporción, es decir, si quieres una imagen vertical, si quieres una imagen que sea cuadrada, si quieres una imagen ancha, o sea, horizontal, o quieres una imagen panorámica. Las panorámicas son esas que son horizontales súper anchas. Entonces, también puedes hacer la búsqueda y filtrar por ese tipo de imagen, la proporción de la imagen. Puedes también buscar por color, que te muestre imágenes de cualquier color, o si no, es que yo las estoy buscando en blanco y negro, entonces buscas imágenes en blanco y negro. El tipo de imagen, entonces también puedes buscar aquí si son rostros o si estás buscando solamente que sean imágenes de fotografía o que sean imágenes pero como hechas a lápiz, dibujos hechos en línea o que sean como cartoon, como animadas. Entonces mira todas las características y todas las formas en que puedes ir variando tu búsqueda. Por ejemplo, el tipo de archivo. Esto es muy importante, sobre todo si estás buscando la imagen para imprimir. Trata de alejarte de JPG. JPG son imágenes comprimidas, son las más comunes, pero son comprimidas y por esa compresión hacen que al momento de imprimir grande, como un afiche, un póster, no tengan la calidad adecuada. Lo ideal para impresiones en gran formato, que es lo que estamos tratando de aprender aquí en este video, es que busques imágenes PNG o imágenes, RAW, son imágenes ya de fotografía profesional. Eso pues también es complicado de encontrar. Pero yo te diría que si es para impresión, más bien trata de buscarlos en PNG. Va mejor con las impresiones grandes y también va mucho mejor cuando las imágenes tienen textos. PNG es muy amigable, llamémoslo así, con la interpretación de los textos, da mejor definición en los textos, más calidad en los textos. De hecho, cuando nosotros imprimimos o nos mandan a imprimir etiquetas adhesivas a los clientes, siempre tratamos de trabajar con archivos PNG porque no deterioran la calidad de los textos en las imágenes. Otro aspecto importante que no debes pasar por alto son los derechos de uso. Si la imagen está licenciada, quiere decir que tiene derechos de autor
y tú pretendes utilizar esa imagen para uso comercial, sea para una publicidad de tu negocio, pues debes tener mucho cuidado con eso porque para no infringir la ley. Entonces, este aspecto, esta parte también es muy importante que la tengas en cuenta. No es solamente que la imagen sea de buena calidad, que sea muy bonita, que sea grandota, pero también que cumpla con la ley. Entonces, para que tengas también eso muy en cuenta. Ahora, siendo muy sincero contigo, Google no siempre te dice la verdad completa sobre el tamaño real de las imágenes. Por eso, Google sirve para encontrar imágenes, pero siempre debes verificar el tamaño real antes de imprimir. Y justo por eso, ahora te voy a mostrar las páginas donde esas imágenes sí están listas para descargar en alta calidad y sin sorpresas. Primerísima opción, pexels.com. Son imágenes 100% gratuitas y de muy buena calidad. Tip importante, las búsquedas en Pexels es mejor hacerlas en inglés. En español no te da tan buenos resultados. No te preocupes que si no sabes inglés, por eso está aquí el traductor. Por ejemplo, le decimos que vamos a buscar un paisaje. Es un landscape. Le damos copiar. Vamos aquí y pegar. Y le decimos que nos busque. Y aquí nos está arrojando los resultados del paisaje. Aquí vemos cualquiera de estos paisajes, el que nos llame la atención, por decir algo, esta imagen de los botes. Entonces miren la imagen, aquí está, descarga gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. Aquí le damos en este clic y vemos los tamaños en los que está disponible. Normalmente yo lo descargo en el tamaño original, que es el más grande. Miren, aquí vemos números grandes, quiere decir que vamos muy bien. 5184 por 3456, una imagen de ese tamaño prácticamente se puede imprimir a cualquier tamaño. Entonces aquí le damos descargar y listo. Otra cosa que te puede ser de mucha utilidad aquí en Pexels es el uso de los filtros. Entonces tú entras aquí a los filtros y puedes buscar imágenes por el tipo de orientación, horizontales, verticales o cuadradas. También te puede servir acá en la parte de abajo, puedes buscar exactamente en píxeles, el ancho máximo o mínimo en píxeles y la altura mínima y máxima en píxeles. También puedes buscar por color, qué tipo de color estás buscando, si una imagen roja, imágenes en blanco y negro. Entonces el uso de estos filtros de esta página también te pueden ser de mucha utilidad para hacer la búsqueda más puntual. La segunda opción es Unsplash. Esta página es ideal para buscar fondos, murales, decoración y publicidad. Aunque todo es tan bonito que le dan a uno ganas de imprimirlo todo. Aunque ahora que lo pienso, pues para nosotros mucho mejor. En esta página sí podemos hacer las búsquedas en español sin ningún problema. Aquí en el buscador le damos paisaje y aquí nos muestra pues todo el resultado. Seleccionamos la que queramos ver y nos da aquí la opción de descarga gratis. Igual que en Pexels, hacemos clic en la flechita y él nos muestra pequeño, mediano y grande, cada uno con sus dimensiones en píxeles, y el tamaño original, que también es una medida muy buena, 5112 por 3408. Recuerden que siempre que veamos estos números grandes, 5000 y de ahí para arriba, son imágenes que prácticamente se pueden utilizar en cualquier tamaño de impresión. Entonces le damos aquí tamaño original y él automáticamente nos hace la descarga. Vamos aquí al escritorio, aquí vemos la imagen, le decimos que no la abra y nos muestra una imagen de muy buen tamaño. Aquí nos está mostrando en el mostrador de imágenes de Windows que la estamos viendo al 27%. Si la queremos ver al tamaño real, le decimos 100% y miren el tamaño que tiene esta imagen. Entonces, todas estas imágenes que buscamos en estos buscadores, valga la redundancia, son imágenes de muy buena calidad, de muy buena definición, ideales para imprimir a cualquier tamaño. Y la tercera opción es Pixabay. Esta página es brutal. Tiene fotos, ilustraciones, vectores
Y en temas de impresión, los vectores realmente son oro puro. Entonces aquí lo que vamos a buscar son fotos. Entonces le decimos que nos muestre fotos. Vamos aquí al buscador y le decimos paisaje y le damos enter. Aquí ya nos arroja todos los resultados. Esta imagen. Entonces aquí le decimos descargar imagen. Y aquí también nos muestra los tamaños. Estas imágenes son JPG. Yo les decía pues que nos tratáramos de alejar de JPG, perdón. Pero en este tipo de páginas donde son bancos de imágenes gratuitos, pues son JPGs, pero bien cuidados, bien hechecitos, con buena calidad para imprimir grande. Entonces por ese lado no hay ningún problema. Entonces aquí en esta foto en particular lo más grande es de 4000 por 2663 y pesa 7.1 megas. Esto es otro aspecto que no les había comentado, y es que cuando son imágenes para impresión en gran formato, o sea que ustedes desean que les imprimamos o van a imprimir en grande, en plotter, sea un afiche, un póster, un mural, si las imágenes son de 35K, 45K, 200K, eso no sirve, son imágenes muy pequeñas. Si ya usted ve imágenes de megas, de 1.3 megas, esta tiene 7.1 megas, y de ahí en adelante este valor también les está diciendo que es una imagen grande, que es una imagen de buena calidad en la que pueden pensar en imprimir grande. Entonces son esos dos aspectos: los píxeles, el tamaño en píxeles y su correlación con el tamaño del archivo. Esto ya dice que es un tamaño, que es una imagen de muy buen tamaño para imprimir en grande. Entonces aquí escogemos la que queremos y le damos a descargar. Bueno, ya sabemos dónde buscar las imágenes y cómo descargarlas ideales para impresión. Veamos otro aspecto: ¿cómo me doy cuenta que si una imagen me sirve o no me sirve para imprimir en grande? Tenemos que revisar estos 4 aspectos. Primero, revisar el tamaño en píxeles. Como les decía anteriormente, si una imagen son de 500 píxeles, 400 píxeles por 300, esas medidas pequeñas, eso a duras penas está para imprimir tamaño media carta. No le boten corrientes, y si los píxeles son pocos, no hay forma de imprimirlo grande con buena calidad. El segundo aspecto que tenemos que revisar es ver la proporción de la imagen. No la estiremos. Si usted la estira, se daña. Digamos, es una fotografía de su familia y es cuadrada la foto original y la vas a imprimir horizontal para meterla en un portarretrato. Pues si la estiramos, ¿qué va a pasar? Tu mamá va a verse gordísima, tu hermana va a verse gordísima y te van a dejar de hablar. Entonces, respetemos por favor la proporción de las imágenes. Tercer punto: no confiemos solamente en el zoom, y sobre todo si estamos viendo la foto en un celular. Si tú estás viendo la foto muy linda en Pinterest en tu celular, pues eso se ve hermoso porque la pantalla es pequeñita. Pero si estás pensando en que esa fotografía que estás viendo bonita en tu celular la vas a imprimir tamaño pliego, obviamente no puedes confiar en el zoom o en la pantalla lo que estás viendo en tu celular. Debes verificar en una computadora, como te mostré anteriormente, cómo se debe ver la imagen, que se pueda panear en la pantalla y al 100% del zoom se vea con calidad. Eso te dice si la imagen es viable o no es viable para impresión en gran formato. Y el cuarto aspecto que muchas personas no lo tienen en cuenta y es muy importante y es muy relevante es pensar siempre en la distancia de visualización de tu impresión. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, un pendón de 2 metros no lo vas a ver a 10 centímetros de distancia. Es una imagen que se va a ver a 2 o a 3 metros de distancia. Eso está jugando a tu favor. ¿Qué quiere decir? Que la imagen no puede tener muy buena calidad, pero si la estás viendo a distancia, se va a ver perfecta. Si tú ves las vallas grandes que hay, por ejemplo, aquí en Colombia, que son las vallas de Metrovía, esas vallas gigantes son vallas que pueden medir
tranquilamente 9 metros de ancho por 3 metros de altura. Son vallas que las han impreso a 30 dpi, a 20 dpi de resolución, pero tú las estás viendo a, no sé, a 100, 200 metros de distancia y se ven perfectas. Pero si tú te vas a acercar o cuando las están imprimiendo, que las están viendo a 10 centímetros, 20 centímetros de distancia, pues obviamente esa imagen se va a ver muy fea, se va a ver supremamente pixelada. Pero la distancia de visualización es la que juega a favor. Entonces hay que tener siempre muy claro eso. En gran formato muchas veces menos resolución funciona mejor de lo que crees si la imagen es grande de origen y si la vas a ver a una distancia superior. Por favor, no cometas este error tan común hoy en día en esta era de la IA. No agrandar imágenes pequeñas con milagros. No, amigos, ni Photoshop, ni la IA, ni rezarle al santo del CMYK hace magia. Si la imagen es pequeña, punto. Y como premio, ya que llegaste hasta aquí en el video, quiere decir que estás muy interesado en este tema, toma nota y captura estas pantallas o conserva el video, porque esta información que te voy a dar es muy importante y casi nadie quiere revelarla. Las equivalencias entre píxeles y centímetros dependen de la resolución, píxeles por pulgada cuadrada o dpi en inglés. En impresión, las referencias más usadas son 300 dpi de resolución, es alta calidad, es utilizada para impresión de fotografías, impresiones que se van a ver muy de cerca. A 150 dpi, esa es la calidad estándar para impresión en gran formato o plotter. 72 dpi, solo referencia digital, pero no es ideal para impresión, a menos que sea para gigantografía, que en ese caso sí aplica esa resolución. Para gran formato real, como pendones, lonas, vallas, 150 dpi de resolución es el punto dulce. Así que te dejo esta tabla, atesora estas dos tablas que te obsequio porque no las vas a encontrar en otro lugar y te serán de muchísima ayuda en el futuro. Entonces, teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta ahora en este video, creo que podemos decir que una imagen de 3000 píxeles no es mala. Es mala dependiendo del tamaño al que la quieras imprimir. Si tu imagen tiene al menos 5000 píxeles por lado, ya puedes pensar en impresiones grandes sin ningún temor. Si este video te evitó una impresión pixelada, ya cumplió su misión. Déjame en los comentarios qué vas a imprimir y de qué tamaño. Suscríbete para más tips reales de diseño para impresión y nos vemos en el próximo video. Éxitos rotundos.